¿Qué tal, guerrero? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más al modo guerrero. Enhorabuena por estar tomando acción una vez más. En esta ocasión vamos a destruir todos los mitos que existen acerca de un guerrero. La pregunta clave es: ¿un guerrero se nace? ¿Un guerrero se hace? Y bueno, antes de comenzar, acuérdate en modoguerrero.marioruperez.com. Ahí puedes descargarte un manual, descargarte el manifiesto del guerrero para que entiendas e integres toda esta cultura del modo guerrero y para que recibas cada día un consejo de desarrollo personal súper potente en tu correo, en tu bandeja de entrada, ahí, para que cojas el hábito de la lectura y sobre todo para que continúes en ese modo de acción masiva, en ese modo de formación constante, que es lo que sin duda te va a llevar a grandes resultados. Y bueno, para responder un poco a esta pregunta y empezar a desmontar todos los mitos en cuanto a la formación de un guerrero y demás, y bueno, la pregunta clave de este episodio es: ¿un guerrero nace? ¿Un guerrero se hace? Y para responder a esta pregunta te quiero contar una historia, y es que Laszlo Polgár, un señor húngaro que vivió en el siglo XX, pues durante un año, durante 1965, empezó a enviar cartas a su mujer Clara, exponiéndole una serie de cosas que él quería poner en práctica. Entonces él se hizo esta misma pregunta de: ¿un genio se hace? ¿Un genio se nace? Entonces quiso llevar a cabo un experimento y decidió que el ajedrez, por ejemplo, era un buen campo de acción para poner a prueba este experimento y para poder responder a esta pregunta. Entonces tuvo 3 hijas, a las cuales pues educó en un ambiente rodeado por elementos relacionados con el ajedrez, con cuadros de personas famosas, ajedrecistas famosos, con el juego del ajedrez en todas partes, ¿no? Así como un ambiente todo relacionado con el ajedrez, y creó una cultura del ajedrez pues para educar a sus 3 hijas. Y resulta que las 3 pues acabaron siendo virtuosas del ajedrez y obteniendo grandes logros a edades súper tempranas. Entonces esto ya, para que nos hagamos una idea, ya responde de forma breve y concisa a la respuesta de: ¿genio se nace o se hace? Pues análogamente, un guerrero se hace. Un guerrero no nace líder. El ejemplo más claro es ver cómo grandes emperadores, grandes líderes a lo largo de la historia que han heredado imperios, pues los han llevado a su propia destrucción, ¿no? ¿Por qué? Porque no son líderes. El hecho de que tú nazcas con cierta predisposición genética, eso no condiciona tu vida entera, simplemente la predispone. De hecho, así es el término, ¿no? Predisposición genética, no es predeterminación genética. Entonces esto ya desmonta una de los grandes mitos, ¿no? De que no, es que no tengo los genes, es que tú tienes mejor fisiología, tienes mejor metabolismo, tienes mejores genes que yo. Bueno, pues simplemente eso predispone la vida de uno, pero hasta que tú no hayas trabajado lo mismo que esas personas a las que admiras, no podrás afirmar ni que es cuestión de suerte, ni que es cuestión de genética, ni nada de eso. Eso simplemente nace de una mentalidad de víctima en la que se busca cualquier justificación para evitar asumir la responsabilidad de la inacción, la pereza, la postergación y todo eso que aquí en el modo guerrero remediamos, todo eso que aquí en el modo guerrero luchamos en contra. Todo esto nos va a ayudar a tomar responsabilidad acerca de todas y cada una de las cosas que hacemos en nuestra vida, y va a determinar, evidentemente, si vivimos una vida de acuerdo a nuestros principios, si vivimos una vida significativa, eliminando la pereza, la postergación, eliminando la indecisión y todos estos elementos que nacen al final del temor. Y esto nos va a ayudar, pues, efectivamente a alcanzar todos esos sueños, todos esos resultados que tenemos, independientemente de dónde hayamos nacido, del contexto en el que nos hayamos educado, de las personas de las que hayamos aprendido, de nuestra predisposición genética. No, porque las únicas variables sobre las que nosotros tenemos el control son aquellas sobre las que debemos trabajar, y nosotros efectivamente tenemos el control de muchas más cosas de las que queremos tomar responsabilidad. Tenemos el control de nuestros pensamientos, tenemos el control de nuestras acciones, tenemos el control de muchas más decisiones de las que nos han hecho creer. Con este condicionamiento sociocultural simplemente se nos presenta un pequeño abanico de posibilidades, y la realidad es que el mundo es abundante, por definición, el universo es infinito. En ese sentido, pues no simplemente tienes que elegir entre tu formación, entre unas cuantas carreras universitarias, entre unas pocas universidades. Es que la realidad es que puedes hacer lo que quieras en la vida. Eres totalmente libre. Lo único que
Efectivamente, este condicionamiento sociocultural te invita a seguir un patrón y te invita a seguir un camino, te invita a seguir a las masas y realmente el camino del guerrero empieza en solitario precisamente porque hay que desligarse del rebaño. No nos vale ser un borrego. El guerrero es, por definición, una oveja negra. El guerrero es, por definición, una persona que, ante todo, busca la libertad y dentro de esa libertad lo primero que hay que hacer es desligarse del rebaño, buscar alternativas diferentes. Porque precisamente no únicamente el condicionamiento que hemos sufrido, sino el que podemos llegar a sufrir en un futuro también, efectivamente, predispone nuestros logros, ¿no? O predispone, digamos, nuestra vida. Con esto me refiero a que simplemente seguir al rebaño ya cierra muchas puertas que, bueno, podríamos abrir de otra forma. Podríamos abrir buscando la libertad ante todo, cuestionando cada una de las cosas que suceden en nuestra vida. Y de esa forma sí que podríamos construir un abanico más grande de oportunidades, pero no nos debemos creer eso de que hay que, después de la enseñanza secundaria, te estoy hablando de la educación en España, que es lo que conozco, no nos debemos creer que después de la enseñanza secundaria viene la universidad o viene un grado formativo medio o superior. Es que eso es simplemente lo que hace todo el mundo, pero no debe ser necesariamente así. Tú tienes la capacidad y la libertad de elegir entre muchas más opciones. Tienes la capacidad de co-crear tu vida, tienes la capacidad de liderar tu vida y estúpidamente no lo hacemos. Entonces, bueno, te invito a que empieces a pensar en esta idea, en que un guerrero se hace, un guerrero no nace. Es decir, si tú crees que todo esto depende de tu predisposición genética, de tu suerte, del ambiente en el que te hayas desarrollado, falta que empieces a investigar y empieces a leer referentes, empieces a ver vidas extraordinarias de personas que empezaron desde abajo, de personas que empezaron sin nada y que han construido grandes imperios y han conseguido grandes logros y sobre todo, y lo más importante, han sido libres y han tomado la decisión de vivir de acuerdo a sus principios y de acuerdo a sus valores, no vivir la vida que otras personas quieren para ellos, ¿no? Y bueno, si tú estás en este camino, en este modo guerrero, eso significa que tienes una actitud crítica ante la vida, que no te crees nada y que cuestionas todo lo que pasa por tu mente. Cualquier cosa que te digan debe ser cuestionada y no debes creerte nada. Es la única forma de ser libre. Fíjate en la historia, en este testimonio del médico Viktor Frankl, que cuando estuvo en los campos de concentración nazi, hablaba de que la libertad, él gozaba de libertad y es lo que luego expuso en su libro El hombre en busca de sentido, y te hablaba de que él gozó por completo de libertad, porque la libertad más profunda, la libertad verdadera es la libertad de pensamiento. Y tú tienes la libertad de pensar aquello que quieres, independientemente del entorno y de las circunstancias que te rodeen. Cuentas con esa libertad, puedes decidir hoy convertirte en un guerrero, no es tarde, nunca es tarde para empezar a ser un líder, para empezar a ser un auténtico guerrero. Entra en modo guerrero, no dejes pasar la oportunidad de ser mejor. Hoy tienes la oportunidad de ser mejor que ayer y tienes la oportunidad de empezar a perseguir tus sueños si es que todavía no lo has hecho. Y si ya lo has hecho, pues tienes la oportunidad de ser mejor todavía. Tienes la oportunidad de mejorar un 1% cada día. Tienes la oportunidad de cuestionar cada una de las cosas que escuchas, incluso todo lo que escuchas en este podcast. Efectivamente, la verdad absoluta no existe y paradójicamente eso es una verdad absoluta. Por lo tanto, lidia con las paradojas, entiende que nada es como parece, nada es como te lo cuentan, nada es como quieren hacerte creer, cuestiona todo y solo de esa forma serás libre. Así que en primer lugar cuestiona si un líder se hace, un líder se nace, si un guerrero se hace, si un guerrero se nace, y solamente filosofando un poco acerca de esta cuestión vas a llegar a respuestas que te van a sorprender muchísimo y vas a ver cómo tú tienes más capacidad y más posibilidades de las que nos han hecho creer. Así que eliminemos todas esas nubes que nublan nuestro juicio, eliminemos todo ese condicionamiento sociocultural y co-creemos nosotros esa vida que estamos destinados a vivir. Nos queremos llevar las mejores experiencias de la vida y eso no se va a lograr con conformismo, con mediocridad y con pereza y postergación e indecisión. Eliminemos todo eso, convirtámonos en guerreros y transformemos nuestra vida y consecuentemente el mundo. Así que nada, guerrero, te felicito de nuevo por estar en modo guerrero, por haber llegado hasta aquí. El mundo se divide entre las personas que terminan lo que empiezan y las que no, así que te felicito por haber llegado hasta el final de este episodio. Compártelo si te ha gustado, esta información es súper poderosa y es necesario ayudar a otros a despertar también. Y si así lo quieres hacer, pues compártelo, te lo agradecerán y yo también te lo voy a agradecer porque ayudas a este movimiento a expandirse, a crecer, a elevar la conciencia de la humanidad. Y sin más, nos vemos en el siguiente episodio, espero que te haya gustado, de verdad, y que pases una excelente semana. Nos vemos en la arena. Chao.
Si quieres más información sobre cómo entrar en modo guerrero, en la descripción tienes todo lo que necesitas. Entre otras cosas, encontrarás un enlace para acceder al campamento online gratuito del modo guerrero, el Bootcamp Online. En una semana trabajaremos en tribu cómo aplastar los miedos y liberarte de las cadenas de la procrastinación para demostrarle al mundo que eres capaz de cumplir tus metas. Te esperamos en modo guerrero. Nos vemos en la arena.